Hola a todos, soy el profesor Luis Hernández, vuestro profesor de filosofía, y vamos a hacer una pequeña revisión de la historia de la filosofía antigua, el comienzo de todo. Así, cuadernos en vuestras manos y vamos a trabajar, mi gente. Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy no vamos a estudiar solo hechos antiguos, vamos a analizar el nacimiento de una actitud. Vamos a ver cómo el ser humano decidió por primera vez que la realidad podía ser explicada sin recurrir a lo fantástico. Este es el paso del mito al logos. Para entender por qué ocurrió en Grecia y no en otro lugar, debemos mirar su entorno. El desarrollo de la polis fue determinante, pues creó un espacio de debate público, donde la palabra era la herramienta de poder. A esto se sumó la expansión colonial. Al viajar por el Mediterráneo, los griegos descubrieron que otros pueblos tenían dioses distintos, lo que les llevó a relativizar sus propias creencias. Finalmente, la invención de la escritura alfabética permitió fijar el pensamiento, sacarlo del ámbito del rito sagrado y someterlo a la crítica pública. Sin estos tres pilares, política, comercio y escritura, la filosofía no habría tenido dónde germinar. Fijaos, en Homero y Hesíodo, ellos no eran simples cuentacuentos, eran los educadores de Grecia. Sus mitos cumplían una función vital: transmitir los valores, la moral y las costumbres de la sociedad. A través de las hazañas de Aquiles o la genealogía de Hesíodo, los jóvenes aprendían qué era la justicia, el honor y cuál era su lugar en el mundo. El mito era una enciclopedia viviente que cohesionaba a la civilización bajo una identidad común. A menudo pensamos que la filosofía rompió de golpe con la religión, pero el historiador Werner Jaeger nos propone una visión más elegante en su obra Paideia. Él habla de una racionalización progresiva. Imaginad círculos concéntricos. La razón empieza conquistando la periferia, es decir, el mundo exterior y los astros. Poco a poco, esa luz racional penetra hacia el centro, hasta llegar con Sócrates y Platón al alma humana. Por lo tanto, la filosofía no es una ruptura absoluta, sino una evolución donde los temas religiosos se pasan por el tamiz de la lógica y la reflexión. Y aquí tenemos en la pantalla esa gran transición del mito al logos. El mito como una narración imaginaria con personajes divinos que explican a los fenómenos naturales. Y el logos, que es propio de la filosofía, como una explicación racional que busca causas naturales. Y para eso hace una observación empírica del mundo. Es aquí que la teogonía o la cosmogonía deja el espacio para la cosmología, el estudio del orden del cosmos, que va a ser hecho por los primeros filósofos, aún en el siglo VII o VI antes de Cristo. Los primeros filósofos, a quien llamamos también presocráticos, pues los primeros filósofos se obsesionaron con una pregunta: ¿de qué está hecho todo? Buscaban el aje, o como algunas personas hablan, aje. El aje es el principio fundamental, la materia originaria
que permanece constante a pesar de todos los cambios que vemos en la naturaleza. No buscaba una explicación divina, sino un elemento natural que fuese el origen y el fin de todas las cosas. Es el nacimiento de la metafísica y también de la física. Aquí debemos ser muy precisos con el término physis o, en español, naturaleza, que tiene un doble sentido fundamental. Por un lado está la naturaleza como una totalidad ordenada, el conjunto de todo lo que existe, regido por una ley universal o justicia, que en griego decimos dike. Por otro lado, la entenderemos también como la condición propia o la esencia de cada cosa. Es decir, aquello que hace que un árbol se comporte como un árbol y no como una piedra. Entender esta diferencia es clave. La filosofía busca la esencia particular de las cosas dentro de un orden total que las abraza. O sea, hay una doble concepción, hay un doble concepto para la naturaleza. Y es ahí que buscamos el aje o el principio, el comienzo de esta naturaleza. Este principio, el aje, este principio que rige el cosmos, tiene características muy precisas que debemos recordar para nuestros exámenes que vendrán muy temprano, muy próximamente, ¿no? Entonces, el aje es inmutable, él no cambia, él es unificador, reduce la multiplicidad a la unidad y sobre todo es inteligible. Es inteligible. Esto último es vital. Atención, esto último es vital, es inteligible. ¿Por qué? Significa que no se ve con los ojos. Los sentidos nos engañan. Vemos, sino que se capta con el intelecto. O sea, solo vemos lo que se capta con el intelecto. Es la razón que nos hace comprender todo. El aje es una ley natural, impersonal y necesaria que garantiza que el universo no sea un caos. No debemos pensar que la religión desapareció. Los griegos seguían siendo religiosos, con filosofía, pero religiosos. Pero su fe era distinta. Los dioses griegos eran antropomorfos, tenían pasiones humanas. Al mismo tiempo surgieron corrientes como el orfismo, que creía en la purificación del alma. Y los presocráticos como los pitagóricos y otros después de ellos también estudiaron el orfismo. Y el orfismo creía en la purificación del alma. Y no podemos olvidar la tragedia, donde el pueblo veía representado el conflicto entre el individuo y su destino. La filosofía convivió con estas formas de entender el mundo, a veces desafiándolas y otras veces racionalizándolas. En este punto surge una figura fascinante, Xenófanes de Colofón. Él lanzó una crítica demoledora al antropomorfismo religioso. Decía que los humanos cometemos el error de crear a los dioses a nuestra imagen y semejanza. Si los bueyes pudieran pintar, pintarían dioses con forma de buey. Al rechazar las narraciones de Homero y Hesíodo que presentaban a dioses que robaban y mentían, Xenófanes ejemplifica la verdadera actitud filosófica, la exigencia de que lo divino y lo real deben
responder a la perfección y a la razón, no a nuestras propias proyecciones humanas. A pesar de esta crítica, la religiosidad persistió, pero de forma más abstracta. Y la tragedia fue el escenario donde se debatió este nuevo orden. Allí el héroe se enfrenta a la necesidad, a la que en griego, recordándonos que el universo tiene leyes que ni siquiera los dioses pueden saltarse. Es una forma de, entre comillas, terapia colectiva, que preparaba al ciudadano para aceptar el orden del mundo, ahora bajo una mirada más racional. Para terminar, es importante recordar que la inquietud por la sabiduría y filosofía es eso, es el amor a la sabiduría. Y esa inquietud por la sabiduría no fue exclusiva de Grecia. Mientras en Mileto nacía la filosofía, en China Confucio establecía las bases de la ética social y en la India los textos sagrados, los Vedas, exploraban la profundidad del alma. Pero los presocráticos fueron nuestros primeros ilustrados. ¿Por qué? Se atrevieron a pensar por cuenta propia. Y esa, mis alumnos, es la más grande lección que la filosofía nos deja hoy. La valentía de usar nuestra propia razón. En resumen, hemos visto cómo los griegos pasaron de ser espectadores de los mitos a ser protagonistas de la razón. La filosofía nació de una curiosidad insaciable y de la valentía de cuestionar la tradición. Como mis alumnos, es vuestra tarea heredar esa actitud crítica. No aceptar la realidad como algo dado, sino buscar siempre el porqué de las cosas. Muchas gracias a todos.